benthamismo en Colombia durante el siglo XIX. Para poder entender qué es el benthamismo, necesitamos primero saber quién fue el precursor. Entonces, para ello nos vamos a dar cuenta que Jeremy Bentham fue el precursor de este pensamiento. Entonces, él nace en 1748 en Inglaterra, es un pensador y filósofo inglés, padre del utilitarismo, que creció pues en una familia acomodada. Saber también que a los 7 años ya leía textos originales clásicos de la literatura francesa. A los 13 años ingresó a Oxford y empezó a ejercer como abogado a los 19 años. Entonces, Jeremy Bentham, pues como filósofo, escribe los tratados de legislación civil y penal en la época de su juventud, más o menos hacia el año 1789, y aunque la recepción de este tratado no fue inmediata en la Nueva Granada, sino que se da más o menos 2 o 3 décadas después, sus publicaciones finalmente tendrían mucha incidencia y se quedarían impregnadas por el resto del siglo XIX y producirían diferentes disputas locales. Básicamente pues Jeremy Bentham con su obra y pues finalmente a lo largo de su vida lo que pretendía era dotar a las naciones de un sistema de normas universal. Entonces para ello él elaboró propuestas de codificación y procedimientos acordes pues con los principios que proponía para todos los países, sin importar pues el idioma, las costumbres, las necesidades, la historia, los sentimientos que estos pudieran tener, pues él tenía la firme convicción de que el derecho y los sistemas normativos eran susceptibles de ser exportados fuera de Inglaterra. Entonces, es así como después de haber redactado esas codificaciones en materia de lo civil y de lo penal, él los consideraba como productos ideales que se podían estudiar y era necesario analizar cómo podíamos exportarlos y adaptarlos a otras naciones. Entonces, por ejemplo, entre 1780 y 1820, aprovechando todo el auge que se estaba dando en torno a la Revolución Francesa, él va a escribir en francés con el fin pues, de lograr una mayor audiencia para esas reformas y esos tratados que él estaba proponiendo. Entonces, él escribe tácticas políticas para los procedimientos legislativos en Francia. Para ello, pues entonces empezó a exportar ese utilitarismo y también ese benthamismo y sus ideas a través de sus tratados y sus tácticas a otras naciones. Entonces, como estábamos hablando, Jeremy Bentham es nombrado el padre del utilitarismo. Entonces, como su propio nombre lo dice, su categoría principal pues es la utilidad, y debemos ver esa utilidad como un criterio para determinar la felicidad y la finalidad de las acciones morales. Entonces lo que el utilitarismo pues finalmente nos propone es que la vida humana debería orientarse a la satisfacción de un fin, que es el placer con el que se logra la felicidad y que va a determinar la moralidad de los actos. Entonces, una acción es mejor cuando produce felicidad y bienestar para el mayor número de individuos. Y esto es lo que Jeremy Bentham quería enlazar junto con sus tratados, es decir, debíamos buscar la manera de que nuestras acciones fueran morales, tuvieran una utilidad, es decir, un fin, y que estas acciones pudieran pues convertirse en felicidad para la mayor cantidad de personas. Entonces vamos a entender también que la utilidad puede definirse como la suma de todo placer que resulta de una acción. Entonces, por eso señalamos ahí, es bueno lo que nos es útil para ser felices. Entonces, finalmente, vamos a ver el utilitarismo como una doctrina ética que comienza pues en la edad contemporánea, y hacia pues 1748 pues Jeremy Bentham empieza como a hablar acerca de este concepto de utilidad. Pero también en 1806 John Stuart Mill va a ser también un fuerte representante de este utilitarismo. Entonces, como veníamos hablando, esa utilidad va a ser ese criterio para determinar la felicidad y la finalidad de las acciones morales que nos van a permitir hacer felices a mayor número de personas, y eso lo vamos a trasladar al ámbito político. Así entonces ya podemos definir ¿qué es el benthamismo? Entonces vamos a decir que es una cuestión filosófica y jurídica
con fuertes implicaciones en la educación, la religión y la política durante cerca de 70 años de la vida republicana. Entonces, ¿cuál era el contexto en el que surge el bentamismo o se consolida en la Nueva Granada? Entonces, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX había un clima intelectual pues en la Nueva Granada que obviamente era producto de esa reacción contra la filosofía escolástica, que era pues la base de la educación colonial para esa época. Entonces, iba a haber un entusiasmo muy fuerte hacia las ciencias positivistas de la modernidad. Entonces, ¿qué iba a pasar con esto? Esto iba a permitir que se introdujeran nuevas formas de pensamiento filosófico, entre ellas pues el bentamismo y la filosofía sensualista de Tracy. Entonces, ese pensamiento político y esas costumbres inglesas que había traído Bentham con sus tratados y con sus propuestas van a entrar muy fuerte en la sociedad bogotana, y esto va a permitir que se extiendan por todo el país, ya que para ese tiempo Bogotá era pues quien marcaba la orientación del país. Entonces pues hay otras situaciones pues que finalmente también están muy relacionadas, que es por ejemplo la escasez de libros en castellano para la época, teniendo en cuenta pues que Bentham escribía en inglés y pues como lo habíamos hablado también en francés. Entonces esa enseñanza de las ciencias de la legislación va a tomar como mayor precursor a Jeremy Bentham, y a partir de ella va a empezar a consolidarse esta situación. Las ideas pues de Jeremy Bentham van a ser muy debatidas, y una de ellas es la que tiene relación a la religión, porque Jeremy Bentham nos va a decir que la religión es un elemento complementario de la legislación. ¿Por qué? Porque va a tener una función social práctica, es decir, que va a ser como esa dirección para los hombres y poder así inhibir la conducta delictiva del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre iba a empezar a crear cierto temor cuando sus actos eran realizados de mala manera, puesto que iba a pensar en el castigo de Dios y demás. Entonces debíamos ver que la religión no es un valor o un fin, sino es un instrumento eficaz para conseguir fines en la sociedad y poder vivir de una manera adecuada. Es decir, que la religión la podríamos ver como ese instrumento, como lo veníamos diciendo, que nos va a permitir hacer el mayor número de personas felices, y así pues pensar en el término de utilidad. En ese sentido, es importante entender que la falta pues absoluta de otro autor que pudiera dar pie a otros pensamientos hizo pues que las obras de legislación de Jeremy Bentham pues se hicieran muy populares y fueron pues muy necesarias. Entonces ahí vamos a hablar que las características del benthamismo van a surgir a partir de ello. Entonces vamos a ver que lo que pretende Bentham, como lo hemos venido hablando, es dotar a las naciones de un sistema de normas universales, poder hablar de una utilidad como la propiedad de cualquier objeto por medio de la cual la ética tiende a producir provecho, ventaja, placer, bien o felicidad, que ya lo hemos hablado, y pues también que esa admiración por la conquista y el aporte de las ciencias naturales en el desarrollo del hombre va a permitir que ese pensamiento de Bentham se consolide aún más en la Nueva Granada. Entonces, como Bentham nos va a diseñar un sistema normativo que puede funcionar sin distinción de un tiempo o de un lugar, pues esto va a permitir que haya una mayor masificación de ese tipo de pensamiento. Entonces, lo que se pretende con esto es pues que lo habla Jaramillo Uribe, es que finalmente el benthamismo es ante todo la aplicación del método de las ciencias naturales a un problema como el de la conducta moral y o jurídica. Entonces pues vemos que finalmente la aplicación y el traslado del método experimental de las ciencias naturales se da a las ciencias sociales a través de los postulados de Jeremy Bentham. Aquí entonces debemos entender que no solo esa falta de textos en castellano o otro tipo de situaciones permitieron que esas ideas de Bentham fueran difusionadas por el país. Entonces vamos a hablar que desde diferentes medios también se propuso hacer esta expansión
de esos postulados. Entonces la primera mención pública de Bentham se da en la Nueva Granada y pues que se hizo en el periódico La Bagatela, que era el periódico de Nariño, donde se publicó pues un artículo sobre la libertad de imprenta en el número 23 del periodo de 1811. Entonces pues importante allí entender también que el mismo Antonio Nariño y otros miembros de la generación pues de esta época conocieron pues las ediciones inglesas de este filósofo utilitarista. Entonces lo que hicieron fue traducir ese tratado de legislación al castellano por medio del maestro español Ramón Salas, y se publicó en España pues en 1821. Entonces pues este tratado finalmente iba a llegar a Colombia ya en castellano y se iba a tomar como el texto de enseñanza universitaria para ámbitos pues de la jurisdicción, el tema penal y demás. Y pues finalmente así para 1826, por disposición de ese nuevo plan pues de estudios, se decreta como ese texto de enseñanza y pues va a ser como muchas veces rechazado, pero sin embargo va a seguir estando vigente en la enseñanza del derecho. Por el cual se masificó esta información fue por el polemista El Constitucional de Cundinamarca, que era una persona anónima que escribió una larga serie de artículos en este periodo pues neogranadino, y pues que pretendía hacer una defensa de Bentham, que en muchas ocasiones era visto como un enemigo de la religión, pero pues que finalmente Bentham la defendía y también la apoyaba por las situaciones que veníamos hablando, porque pues obviamente la religión se iba a convertir en ese elemento esencial de lucha contra el delito. Entonces la sanción religiosa iba a inhibir hacer el mal, entonces esto pues iba a controlar a la población. Entonces vamos a ver que el Constitucional de Cundinamarca va a hablar mucho acerca de las ideas de Bentham, sobre todo en torno a la ilustración y demás, entendiendo pues que también muchos pensamientos de Bentham estaban pues influenciados por Voltaire, y pues todo esto va a hacer pues que obviamente sus pensamientos y sus ideas fueran más conocidas para la época. Ya como última situación para dar a conocer esas ideas, la obra de Ezequiel Rojas fue muy importante, ya que era la personalidad más influyente de los utilitaristas colombianos, y aunque no tenía en verdad mucha claridad acerca de las ideas de Bentham, fue pues un discípulo del mismo, y a partir de él pues se conocieron diferentes aportes de Bentham, tanto a la ética como al derecho político, como los principios mayores para la sociedad. Así entonces vamos a encontrar que existen unos benthamistas menores como Ángel María Galán, que fue un discípulo y compilador de las obras de Ezequiel Rojas, y se va a dedicar a ser o a consolidarse como el mejor expositor de Bentham a través de un ensayo donde él nos va a hablar que el benthamismo no predica el egoísmo ético ni es una filosofía incompatible con el cristianismo. Entonces va a ser un poco más claro en torno a las ideas de Bentham, y a través de la refutación de las sirenas, que era una crítica que se estaba haciendo al utilitarismo por José Joaquín Ortiz hacia el año 1870. Entonces vamos a ver que Ángela María Galán va a ser el mejor expositor del benthamismo en Colombia, a pesar de que la obra de Ezequiel Rojas fue muy importante. Encontramos también a personas como Francisco Álvarez, quien pues se dedicó sobre todo al pensamiento positivista, que pretendía eliminar pues esos misterios que tenían las creencias mediante los dioses y demás. Y pues también iba a estar muy ligado al sensualismo de Tracy como una doctrina de la liberación de las masas. Encontramos también a Medardo Rivas, que a través de conversaciones filosóficas pues quiso hablar un poco de la religión a través de la teología y cómo podríamos analizarla con el benthamismo. Y por último entonces encontramos a Ramón Gómez,
como el escritor del Principio de la Utilidad hacia 1856 y alguien que estuvo pues muy en contra con José Eusebio Caro en torno pues a los pensamientos del benthamismo, y pues así se fue consolidando entonces el benthamismo en la Nueva Granada o en Colombia durante los siglos XVIII, XIX, y pues hemos visto cuál fue la influencia del mismo durante esta época.